Buenos días, arquitecto. Bueno, le voy a hacer presentación de lo que es mi segundo ítem. En este caso, mi segundo ítem es el altar y repisas de cerámica para la Virgen de Cotoca para la tienda Casa Cor. En un inicio se supone que la idea es que aquí iba la Virgen y a este lado unas velas a modo de santuario, pero luego fue cambiado por el director de la franquicia, como se puede ver acá. Aquí puedo ver un pequeño pantallazo de lo que es el antes, durante y después. En objetivo. Nuestros objetivos son crear un espacio espiritual y estético que rinda homenaje a la Virgen de Cotoca. También exhibir las macetas de barro en una isla elevada y funcional, y en este caso integrar repisas de piso de cerámica que aporten orden y belleza al espacio. De igual manera, aplicar principios de diseño, ergonomía, sostenibilidad y seguridad durante la ejecución. Acá se puede ver un pequeño pantallazo de la primera idea que le comentaba, que se supone que en esta parte iba la Virgen de Cotoca, una estatua de ella en cerámica, y a este lado unas velas con unos candelabros, pero al final fue cambiado por el director de la franquicia, el señor Quito Velasco, ya que no le terminó de convencer la idea y terminó como un exhibidor para las vasijas de barro. En alcance tenemos lo que es el diseño y construcción del santuario dentro del área de exhibición de Casa Cor, la instalación de repisas de cerámica piso, la construcción de una isla elevada, resistente y decorativa, y por último la decoración del espacio para que refleje la devoción y serenidad, al igual que un diseño contemporáneo. En este caso podemos ver aquí un pequeño avance de todo lo que era el proceso constructivo, de cómo fue cuando yo llegué, digamos, con todos los huequitos para el encastre de las repisas, lo mismo en esta parte, ya cómo se veía con todo lo que es la cerámica picada, la parte de la isla montada, ya las repisas colocadas, y aquí como ya se veía con estas pequeñas estatuetas de vírgenes de Cotoca. Luego, en responsabilidades tenemos lo que es el estudiante, o sea, mi persona encargada del desarrollo de diseño, la supervisión estética, la colaboración con el equipo técnico. De igual manera, el supervisor o encargado del área, en este caso el arquitecto encargado del espacio, que era el arquitecto Gary Martínez, que era el encargado de validar los diseños y garantizar el cumplimiento de plazos, seguridad y calidad. Luego tenemos lo que es el equipo de construcción, que es encargado de apoyar con maquinaria, materiales y guía técnica del proceso constructivo. En este caso son los albañiles que nos ayudaban con la construcción del espacio, que aquí pude adjuntar una pequeña foto. Luego en normativas y permisos tenemos el cumplimiento con las normativas de seguridad industrial en obra, el uso de equipos de protección personal, la señalización, la manipulación de herramientas. En este caso no se requieren de permisos municipales específicos, pero sí se sigue el reglamento interno de Casacor y la normativa boliviana en cuanto a construcción y diseño interior. En caso de Casacor, bueno, este es su reglamento como tal, que es el uso obligatorio de chalecos, de botas o zapatos cerrados, uso de casco, uso de guantes y uso de gafas protectoras. Luego en equipos y herramientas tenemos algunas como lo que es el metro, la escuadra, el nivel, la moladora, la mezcladora, la espátula, la cortadora cerámica y en mi caso, digamos, lo que uso yo como diseñadora para apoyar con algunos 3D al arquitecto, que es mi computadora, un mouse ergonómico y también una silla ergonómica claramente. También tenemos algunos equipos de seguridad, como nombraba, que eran los guantes, los lentes de protección, los cascos y el uso de mascarilla, más que nada cuando cortaban la cerámica. Y bueno, aquí hice un pequeño checklist con respecto a lo que usaban mis trabajadores. Como pueden ver, sí ocupaban sus chalecos y también hacían uso de sus zapatos cerrados, pero ellos eran bastante testarudos al momento de tener que usar sus cascos, sus guantes o gafas, ya que más bien ellos sentían que estorbaban, entonces no se los ponían. Ya como comentaba, mi equipo como diseñador es mi computadora, mi mouse ergonómico y también una silla ergonómica. En operación tenemos que la operación se divide en varias fases, que es el corte y preparación de baldosas de cerámica, la instalación de repisas siguiendo el diseño planteado, el montaje de la isla elevada con base segura y también la colocación de macetas de barro de manera estética y funcional, como se puede ver. Acá ya tenemos lo que es el antes y después del santuario, de cómo fue cuando yo llegué, cómo fue yendo su proceso y ya cómo quedó con todas las piezas de cerámica montadas, el antes y después de las repisas, de cómo estaban los huecos ya preparados para que se pudieran encastrar, y aquí cómo se veía con toda la pintura, la cerámica picada, ya la instalación completa de la isla y ya bueno, aquí cómo se veía montado con todos los accesorios de las piezas de cerámica.
Algunas medidas que pude sacar, digamos, fueron la de las repisas, en este caso eran unos pisos de cerámica para que se mantenga el concepto de todo de cerámica, valga la redundancia. En este caso eran de 15 por 15, pero al momento de castrar se perdían 5 centímetros, entonces por eso que queda un poco justo al momento de colocar las vírgenes encima. Aquí ya tenemos lo que es el antes de cómo era el espacio cuando yo llegué, el durante de cómo fue yendo ya con el colocado de las repisas de cerámica, cómo fue yendo ya con la parte de la cerámica picada, cómo quedaba con el revestimiento, ya todo completo, con la parte de la pintura igual, y cómo quedó finalmente con todas ya las vasijas de cerámica colocadas, al igual que las vírgenes de Cotoca en las repisas. Variables. La primera variable sería la idea principal que teníamos, que era la parte del santuario donde iba a ir la Virgen de Cotoca, perdón, con las velas colocadas a los lados. Luego esta idea cambió, ya que terminó como exhibidor la isla para las piezas de cerámica del señor Quito, al igual que las repisas ya no quedaron para velas, sino en este caso para pequeñas vírgenes de cerámica. También ya ahí se mantuvo todo el detalle de la cerámica picada, se colocó las plantas y bueno, hay otras macetas decorativas. Y ya en mi tercera variable sería mi propuesta como diseñadora. En este caso, yo decidí hacer una isla un poco más amplia, porque al momento de querer pasar nosotros para querer sacar las vírgenes de cerámica, perdón, en el 3D no salió también, era muy complicado y se tenía que hacer como que muchas marometas para pasar entre las cerámicas. Entonces, por eso propuse hacer una isla un poco más amplia para que quede un espacio a los lados para poder pasar, ya que no había un buen espacio de circulación, como se puede ver aquí, queda justo solo para las vasijas, entonces era muy complicado y se corría el riesgo de tumbar alguna y digamos que no eran tan económicas que digamos para podernos dar esos lujos, así que mi propuesta sería hacerlo un poco más amplio. De ahí en más, creo que sería lo único que yo tocaría. En cuestión del sistema integrado de gestión en la parte de salud y ergonomía, sí se manejaron alturas adecuadas en cuestión de las repisas. Como comentaba, no había un buen espacio de circulación, pero sí había medidas ergonómicas en cuestión de las repisas. En la parte de seguridad ocupacional, en mi persona sí había un uso del casco como tal. Sí, mis trabajadores no tanto, pero sí tratado de obligarlos a que lo usen, ya que era parte del reglamento. Los guantes sí no le ocupaban ni a palo. El uso de las botas, zapatos cerrados, que eso era sí o sí, si no, no los dejaban entrar. Y el uso de gafas protectoras, que tampoco les gustaba cumplir. En este caso, en la parte de medio ambiente, gracias a Dios, en Casa Cor hay un espacio o había un espacio exclusivo para colocar nuestros desechos de los escombros, basura, etcétera, y luego ya venía un camión para llevárselo. Entonces sí había un buen desecho de escombros y disposición de residuos, al igual que teníamos un espacio donde almacenar la basura y ya no quedaba regada por todos lados. En la parte de calidad del producto final, sí hubo una buena verificación de nivelación, sí había firmeza y hubo un acabado estético. Ya en presupuesto y tiempo de ejecución me tocó sacarle con cucharita al arquitecto por el tema de confidencialidad que tenían que mantener, pero en total el costo de mano de obra de todo el proyecto fue de 30.000 bolivianos. En el presupuesto estimado, perdón, se toma en cuenta todo lo que es el costo de cerámica, cemento, etcétera, acabados, mano de obra. Y bueno, el tiempo fue aproximadamente 3 semanas para la construcción y fabricación, de 2 a 3 días para la instalación de las repisas y 2 días para el montaje de todas las piezas de cerámica. El costo de la cerámica tuvo un 80% de descuento, ya que tuvimos patrocinios por parte de Tumpar, que es una empresa de revestimientos, y ya solo costó 125. Y al Arqui se le cobró 5 bolivianos por la instalación de cada repisa, que en total fueron 120. En cuestión de análisis de la perspectiva de diseño, puedo destacar que este espacio era bastante simétrico, ya que la parte del centro estaba lo que iba a ser lo que es el santuario, las medidas eran exactamente las mismas a los lados en cuestión de la isla elevada y a los costados también las repisas eran 10 a cada lado y estaban de manera lineal, pero no las típicas líneas rectas, sino estaban intercalados. Entonces eso ayudaba a que se formara una retícula visual al momento de verlo de frente. Entonces eso cumple mucho con el tema de la perspectiva de diseño como lo vemos nosotros.
También había un buen contraste en lo que son las texturas entre los pisos, las repisas y, bueno, como comentaba, una proporción armónica entre las repisas y los volúmenes. Ahora, algunas recomendaciones que se podría hacer es el uso de materiales duraderos para facilitar el mantenimiento del espacio, también asegurar la firmeza de la isla para evitar accidentes con las macetas, incorporar iluminación puntual para que resalte el carácter del santuario y también promover la reutilización de materiales decorativos al final del evento. En glosarios, algunas palabras nuevas para mí personalmente fue la de lechear, que jamás la había escuchado, que es el rellenar las juntas con este cemento con agua. Las juntas, que tampoco había escuchado esa palabra, son los espacios que hay entre las cerámicas, los EPP, la sigla, que es equipo de protección personal. El revestir, que tampoco lo había escuchado, que era colocar las cerámicas con una capa de cemento abajo para cubrir, digamos, toda la superficie, y ya las repisas de piso, que son las estructuras horizontales pegadas al piso para colocar los objetos decorativos. Aquí tengo un pequeño video. Soy Gary Martínez, arquitecto encargado de la tienda Casacor este año. Esta es la parte exterior de la tienda que continúa con el recorrido desde la parte interna. Lo primero que se ve al salir es este muro con estas repisas en cerámica, que son pisos en formato 20 por 20 centímetros de cerámica de la empresa Cerámica Norte, que están encastradas en el muro, y los pusimos con la finalidad de exhibir estas vírgenes que fueron hechas para la tienda y que puedan observarlas, ¿no?, antes de... Sí, es que no es que estoy haciendo mis prácticas acá. Entonces, Perdón, y justamente se puso el audio otro video. Bueno, aquí ya es la muestra de todo, cómo quedaban cómo quedó el espacio ya con todas las cerámicas montadas. Y bueno, ya cómo fue cambiando conforme se fueron viniendo las piezas de cerámica. Eso sería todo. Muchísimas gracias.